Hola, me da mucho gusto saludarles. Yo soy Roberto López Salazar y les hablo desde El Salvador, desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Me han pedido que les exponga sobre la situación salvadoreña actual y para ello quiero hablar de la profundización de la autocracia salvadoreña. Y lo digo en esos términos porque en El Salvador estamos viviendo un control total de los órganos del Estado por parte de la Presidencia de la República, que controla no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el sistema judicial. El estilo de gobierno que tenemos en la actualidad es un gobierno que se ha caracterizado por ser principalmente un gobierno informativo, instructivo y sumamente autoritario en su forma de proceder. La Constitución y las leyes de nuestro país están ahora funcionando al servicio de los intereses y de las necesidades de la misma Presidencia de la República, mientras que el sistema de justicia defiende y protege más que todo la integridad del Estado, dándole la espalda a la sociedad civil. Y esto lo podemos ver en el marco de el régimen de excepción que hasta ahora lleva ya 41 meses de vigencia, un estado de excepción que en la práctica se ha convertido en la prolongación de una falsa política de seguridad a costa de las pocas posibilidades democráticas que nos quedaban. Este régimen de excepción o este estado de excepción lleva contabilizadas hasta ahora más de 85,000 personas detenidas arbitrariamente. La mayoría de estas detenciones se han convertido en desapariciones forzadas, debido a que ni las familias, ni los medios de comunicación, ni quienes estamos buscando la procuración de justicia y la garantía de los derechos humanos, tengamos posibilidad de saber en dónde están detenidas estas personas. Los procesos judiciales que se han iniciado a partir del régimen de excepción son procesos sin apego al debido proceso. En general, hay una negación de los derechos humanos en este estado de excepción que afecta principalmente la integridad personal, la libertad de asociación, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y el tener una vida libre de violencia, que en este caso es una violencia generada a partir del Estado. Hablamos de vidas interrumpidas debido a este régimen de excepción. Y son vidas interrumpidas desde nuestro punto de vista porque los proyectos educativos, los proyectos profesionales, laborales y familiares se han visto truncados por completo y por otra parte hay una total desatención de parte del Estado por las víctimas de toda esta situación. Hay además una criminalización de las juventudes en condición de pobreza y marginación. Y ponemos énfasis en este sector de nuestra población porque en las estadísticas que nosotros tenemos hay mayoría de jóvenes que están siendo afectados por esta situación. Pero también debemos hablar de una criminalización, de una intimidación, de una vigilancia y de una persecución del periodismo independiente y crítico y también de las personas que trabajamos por la defensa de los derechos humanos y por la procuración de justicia. El régimen de excepción pasó de ser una medida transitoria que buscaba recuperar el control de los territorios a una política de represión de la disidencia, por una parte, pero también se está usando como una política de publicidad presidencial y una política de promoción turística de nuestro país. Es realmente curioso el uso que se hace de este régimen de excepción, pero no queremos dejar de enfatizar que está dañando
fuertemente a la sociedad salvadoreña. Esta situación que estamos viviendo en la actualidad también se está viendo de alguna manera impulsada por un conjunto de reformas a la Constitución que se han dado recientemente. Y hay tres reformas que quiero mencionar. Una reforma al artículo 248, otra al artículo 152 y al artículo 154. Bueno, dicho de esa manera, seguramente a quienes no están en el país no les dice mucho. Y lamentablemente también para mucha gente que está en nuestro país, tampoco les dice mucho si solo hablamos de estos artículos en sus números, que los identifican. Pero explico rápidamente. El artículo 248 es el artículo que ahora permite reformas express a la Constitución en una misma legislatura. Es decir, que los cambios en la Constitución pueden darse de manera acelerada y sin mucha discusión. El artículo 152 en su reforma ahora permite la reelección indefinida, mientras que el artículo 154 con sus reformas extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años. Como podemos ver, es un conjunto de reformas a la Constitución que cambian bastante el panorama sociopolítico de nuestro país. ¿Qué consecuencias puede tener esto sobre la sociedad salvadoreña? Yo destacaría al menos tres consecuencias. Una primera, que es el riesgo de normalizar el autoritarismo y la militarización como criterios de una política efectiva. Recientemente se eligió como ministra de Educación a una mujer con grado militar, con el grado de capitana, quien además, cuando visita los centros educativos, va vestida con uniforme militar. Estamos hacia eso, ¿no? Hacia normalizar el autoritarismo y hacia normalizar el militarismo en nuestra sociedad. Por otra parte, hay que decir que hay un fomento de una cultura política y de una ciudadanía que está tomando decisiones con base en la desinformación, en la ficción publicitaria y en la espectacularidad. Al final de cuentas, están tomando decisiones sobre la base de las emociones y no de la información y de la razón. Y además hay una instauración de una falsa idea de democracia que confunde a la población, queriéndole mostrar una especie de cohesión social cuando en realidad se trata de una estabilidad basada en el control social y el miedo. Como podemos ver, es todo un panorama que está llevando a que la población vaya también adaptándose a un tipo de sociedad que, aunque lleve el nombre de democracia, en la práctica no se trata de una democracia, sino de una autocracia que se profundiza cada vez más. Y en este panorama hay que mencionar a Estados Unidos, que ahora está jugando un papel muy importante, ¿ya? Porque la política externa de Estados Unidos sigue siendo muy determinante sobre la sociedad salvadoreña. Y yo diría sobre Centroamérica ahora más recientemente. La presidencia de Donald Trump está alentando y está estimulando cada vez más el autoritarismo y está también impulsando mucho la criminalización y, digamos, el rechazo hacia las personas y hacia los grupos que son incómodos o que son inconvenientes al régimen. Se refuerza la idea de una sociedad y de una seguridad por encima de la institucionalidad democrática, y que además sea una seguridad que le da la espalda a los derechos humanos. Es realmente grave esta situación que se está dando, porque además se está llevando a una estigmatización de muchos sectores sociales.
Y aquí también hay que destacar esa estigmatización que se sigue dando sobre la población migrante, a, quien, a, una, a quienes se les ubica en un par categorial que las deshumaniza. Y las deshumaniza porque a la población migrante se le trata, por un lado, como productora de riqueza. Y en ese sentido, pues se les procura tratar de la mejor manera mientras funcionan como productoras de riqueza. Pero por otra parte, también se les trata como desestabilizadores sociales. Y entonces se les persigue, ¿ya? Y se les busca expulsar de los países de destino. Es realmente una situación complicada la de las poblaciones migrantes que nunca la han tenido fácil, pero ahora la tienen ahora mucho más difícil. Con todo este panorama, quiero decir que es necesaria la reivindicación de la democracia y es una tarea urgente. Tenemos que ver la manera de reconectar a las organizaciones de la sociedad civil con nuevos proyectos políticos alternativos prodemocráticos. Pero eso nos lleva también a activar alianzas y estrategias regionales e internacionales que le den valor y que le den sentido no solo conceptual, sino práctico a lo que significa vivir en democracia. Y por supuesto, hay que continuar la labor de denuncia y de combate de propuestas engañosas que generan confusión y que terminan fomentando nuevos autoritarismos en nuestros países. Bueno, en el tiempo que me destinaron para esto, estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes y espero que sean para el debate muy útiles y muy importantes y les deseo todo lo mejor.